Los codinomes, hace tiempo no oíamos de ellos y ahora IDL Reporteros ha dado a conocer a través de una magnífica investigación que existen 112 nuevos codinomes. Recordemos además, como bien lo dice IDL Reporteros, que los codinomes, ¿no?, o la idea, el nombre, tenía que pues sonar parecido o tener un parecido físico o algún cargo, alguna especialidad, en fin, de quien iba a finalmente recibir una coima, ¿no? Gustavo Gorriti está con nosotros, director de IDL Reporteros. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jaime. Los codinomes pues tienen esta, no sé, esta doble lectura, que primero es evidentemente, ¿no?, un seguimiento a develar las personalidades, ¿no?, o los nombres de estas personas que finalmente recibieron propinas o coimas, en fin, Cipán y otros en su momento, pero están ustedes en la investigación, ¿no?, tratando como de aproximarse, ¿no? Uno, Filo Vocal, ¿no?, que es hijo de Vocal, SEC juzgado, SEC presidente, y la ocurrencia de los hechos se transcurre, según la publicación, entre parte del gobierno de Toledo y todo el gobierno de García. ¿Han podido, digamos, llegar a alguna pista sobre estos 112 codinomes? Esto está recién empezando. Hemos analizado los datos. Hay muchas pistas. Por ejemplo, son planillas que básicamente siguen la historia de los pagos en relación con el negocio por el que están siendo sobornados los individuos. Es decir, en virtualmente todos los casos, excepto en aquellos que provenían de la discreción personal de Bagata, generalmente con relación al poder o campañas políticas, en todos los otros casos los sobornos están vinculados con el desarrollo de proyectos. Y entonces es posible llegar, por ejemplo, a averiguar que si a una persona recibe una coima, un soborno por la conquista de un proyecto, se acorta bastante el número de sospechosos posibles, claro, ¿verdad? Claro. Y bueno, cuando se habla del filo de Vocal, el hijo de un Vocal, pues tampoco hay tantos. De tal manera de que lo que creo de que esto ha orientado mucho, primero es un conocimiento nuevo, eso hay que decirlo, lo más importante de todo, es un conocimiento nuevo, algo que no se sabía y que ha llegado además en circunstancias extraordinarias aquí al Perú, no esperadas, y que entonces da la posibilidad de abrir un montón de nuevas avenidas de investigación y además de ayudar a colegas de otros países, porque ha llegado igualmente información de varias otras naciones. Exactamente. La primera temporada, ¿no?, por hablar en el lenguaje del universo de Netflix, la primera temporada trajo esos memorables codinomes como Gareca, ¿no?, como Chalán, como Almohadiña, ¿no?, como Cipán. Como Fadiña, sí. Así es, o Alpaca, o Castelo, ¿no? Y esta segunda temporada, digamos, trae estos 112 nuevos, ¿no? Informe, a ver, ¿cómo era? SEC juzgado, SEC presidente, Quintanilla, quejas, político, Palomino, movimiento, Moncada. Y lo interesante para seguir, digamos, en la línea de poder aproximarnos, ¿no?, cercar a quién podría ser, porque bien dices, no hay muchos hijos de Vocales. Vamos a los proyectos, ¿no? ¿De qué proyectos estamos hablando? ¿De qué envergadura? Y sobre todo, y esto es ya, ahí está en la lista, los montos, ¿no? En la lista están los montos que se dieron a cada uno. Y también, en muchos casos, específicamente por el concepto de qué acción o acciones. Claro. Algunos, por ejemplo, se los sobornó, se los coimió por servicios relacionados con arbitraje. Ya conocemos bastante sobre lo que significaron los arbitrajes en el caso Lavallato, pero este es un caso específico de alguien que tiene un codinome determinado a quien se le ha dado por eso.
En otro caso, como he dicho, en el caso IRSA Norte, por ejemplo, uno recibe plata por la conquista del proyecto. Claro. Y esa misma persona también aparece coimeada en relación con la laguna oxidación de San Bartolo. En fin, en el caso del saneamiento de Chimbote, entre varios otros, se coimea un characato. Ya sabemos que no es un cajamarquino. Claro. Entonces, pero lo más interesante, diría yo, donde surgen los seudónimos más importantes son aquellos, y son muchos, que están vinculados con la decisión del que era director superintendente y la persona más fuerte de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. Claro. Él disponía de eso. Y entonces, en esos casos es por favores políticos en general, por acceso al poder, por solución de problemas. Y ahí hay pues algunos codinomes interesantes, boca torta, que no significa en español, en portugués lo que significa en español, en portugués es algo así como boca chueca. Bueno, después está... Gatolele, velo. Gatolele, surfista. Hilo vocal, fiscal superior, fiscalía, informe nacional y bueno, MEF. MEF. Nitro, claro. MEF, sí, Nitro, que recibe una cierta cantidad, PT. Bueno, PT, digamos, ya sabemos de dónde podía venir FIM. Bueno, luego... Pero aceitaron a todo el mundo. Periodista, bueno, no será el primero tampoco. No, pues. Luego PNP Callao, con su CODE, chalecos... Sí. Y ese tipo de cosas. De tal manera de Capeco, que sí hubo... Castaneda. Bueno, sí, Castaneda. ¿Podría ser el que estamos pensando? Who knows? Obviamente el pensamiento se dirige básicamente hacia un grupo definido de gente. Está vinculado con la política, pero como dirías tú, nada está dicho hasta que las investigaciones no se concreten en una evidencia palpable. Y hay que decirlo, la cosa no es tan difícil porque de un lado se podría hacer una investigación, la vieja escuela, seguir las primeras las evidencias, ir acostando el número de posibles autores, ver los ingresos, egresos que ha habido, las acciones que se tomaron en el desarrollo de cada proyecto, y eso por supuesto ayudaría, pero yo creo que no va a ser necesario hacer todo ese trabajo porque Odebrecht está obligado a hablar. Entonces, ahora se va seguramente a programar un interrogatorio, probablemente presencial, con Jorge Barata y algunos otros de los altos ejecutivos de Odebrecht, que tendrán que hacer memoria y si en algunos casos hay algún olvido legítimo, pues reconstruir en los documentos todo esto, y eso sin duda alguna les permitirá recordar con bastante claridad quiénes fueron los coimeados. Ahora, todo esto de la primera temporada de los codinomes fue antes de la pandemia, pues, ¿no? Muchas cosas... Naturalmente. La pandemia hizo que se enfríen, que se estanquen. Incluso, en algún momento, también el fiscal Rafael Vela, en medio de la cuarentena, incluso trataba como de reactivar algunas cosas, pero todo estaba, pues, cerrado. No había posibilidad de poder reconectar nodos con Brasil. ¿Eso tú lo ves complejo? ¿Lo ves difícil? Claro, lo ves complejo, digo, o sea, porque se está anunciando, el fiscal Vela le ha dicho a Glatzer Tuesta que sí, están planeando en efecto hacer estos interrogatorios y que además Odebrecht tiene la obligación de comparecer ante la justicia peruana. Entonces, esto, ¿qué está haciendo complejo el interrogatorio? El interrogatorio lo que necesita es la logística apropiada para poderse realizar bien y de por medio... poder hacer todo un conjunto de cosas que formalmente a veces son trabajosas, como por ejemplo si se hace en Brasil, como creo que ha de hacerse, tener que organizar a la contraparte brasileña, cosa que ahora no es tan fácil toda vez de que la fuerza de tarea
especial con la que hubo una excelente relación de parte del equipo especial, ha sido disuelta, de tal manera de que es ahora con la Procuraduría General, la Fiscalía de la Nación de Brasil, en general con la que hay que lidiar. Ahora, a veces eso trae beneficios inesperados, como por ejemplo, de que finalmente levantaron toda la información que tenían y la mandaron. Sin cuidarse si iba destinada a Lima o a la OEA, porque como te digo, tenía mucha información de otros países. Sí. Pero entonces, una vez de que se hayan solucionado todo ese tipo de cosas y de que a su vez haya tenido tiempo Barata y Boleira quizá y algunos otros exfuncionarios de Odebrecht, de ponerse junto con los funcionarios de PGR Compliance, que es la compañía que maneja los servidores, a revisar los documentos y a recordar bien, documentadamente lo que pasó. Una vez que eso esté hecho, pues sencillamente el interrogatorio va a ser bastante fluido, debiera ser fluido. Y debiera ser fluido, ciertamente, pero debiera ser prontamente a su vez, porque como ustedes bien lo han puesto de conocimiento de todos, esta es información nueva. O sea, esto no se sabía, no estaba dentro de la investigación, entonces tenemos todo el derecho de conocer, ¿no? ¿Quiénes son estas personas aceitadas? Es indispensable hacerlo, porque eso añade a lo que es el mapa, la detallada cartografía de cómo operó la corrupción público-privada vinculada con las grandes obras públicas durante toda la primera parte del siglo XXI. De tal manera de que es absolutamente fundamental que eso se haga. Lo que las investigaciones realizadas hasta el momento han permitido desentrañar, sacar a la luz pública, es inmenso. No tiene precedentes en nuestra historia y dio la posibilidad de hacer grandes avances que, por desgracia, debido a la situación política, pero sobre todo a la peste, sufrieron un retroceso tremendo. Ahora que estamos en proceso, en el momento de recuperación, es cuando cabe la posibilidad verdadera de retomar esto y de poderlo llevar de una vez a la conclusión, primero investigativa y después fiscal y judicial. Claro, además es necesario por la novedad de estos codinomes. Gustavo, gracias por esta entrevista y por explicarnos tan prolijamente esta revelación de IDL Reporteros. Que tengas buenas noches. Con mucho gusto. Hasta la próxima. Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. Ya, ¿no? Lo que necesitan son recursos y eso se los tiene que dar la Fiscalía de la Nación al equipo especial para que, como ocurrió la primera vez antes de la pandemia, vayan donde Barata, ¿no? Y le hagan el testimonio y le digan, y Barata les diga al equipo especial quiénes son tal o cual persona que ha recibido dinero, ¿no? ¿Para qué? Para tramar. La coima es la herramienta, el fin era de Odebrecht robar, ¿no? Encareciendo la obra y darle una tremenda coima a la autoridad, ya sea local, ya sea regional o ya sea del más alto nivel. No nos olvidemos de eso. A ver, unas palabras breves sobre el doctor Eloy Espinosa Saldaña a propósito de la entrevista que hemos tenido con el ministro de Justicia hoy. Mencionamos a Eloy Espinosa Saldaña y él está en un estado de salud bastante delicado. Él ha escrito lo siguiente: como muchas de ustedes saben, mi fibrosis pulmonar se ha agravado y he tenido que hacer con urgencia las pruebas que me habiliten a estar en la lista de personas posibles de trasplantes al pulmón. Ojo, con suerte en estos días se decidirá si a pesar de mi esfuerzo he conseguido tal condición. Ojalá sea así. Luego de lo vivido, solamente dos cosas. La primera, agradece a su esposa, a su madre, a sus hermanas, en fin, a su familia, a sus amigos, amigas, además agradece al doctor Octavio Cubas y su estupendo equipo. Y dice además algo muy importante, ¿no? Por favor, donen sus órganos. De verdad, suscribo eso. Hay que donar los órganos. ¿De qué sirve que no? En fin, he visto y he vivido en carne propia a las personas que literalmente se mueren en la puerta de un hospital
o una clínica por falta de órganos necesarios, con médicos, enfermeros, técnicos impotentes de poder ayudar. Desde aquí nuestra solidaridad, nuestra fuerza al magistrado Eloy Espinosa Saldaña, y ojalá pueda salir pronto de esta delicada situación, muy delicada, por cierto, ¿no? Cifras del coronavirus, ¿cómo va la pandemia en esta etapa? Va así. Tenemos un total de 884 casos nuevos, de ellos 447 corresponden a las últimas 24 horas, se han tomado 42.266 pruebas, tenemos 3.285 hospitalizados, de ellos 874 están en UCI, 16 personas han muerto en un día. A esas 16 familias va nuestro abrazo, el programa dedicado a ellos y ellas, pero refleja también que, lamentando estas muertes, refleja que la estadística sigue plana, abajo, ¿no? 1.028 recuperados en las últimas 24 horas. Vacunados, que es lo que nos entusiasma, claro que sí. Con la primera dosis en un día, 35.409 personas. Con la segunda dosis en un día, 71.527 personas. Total, 106.934 dosis aplicadas. Total de vacunados con ambas dosis, 14.544.724 personas. El avance de la población hasta el momento, 52%. El total de dosis administradas, 32.921.390 personas. Cuídense del coronavirus, cuídense de las noticias falsas, y al ministro de Justicia, después de la entrevista de hoy, cuídese del tuitazo de Cerrón mañana, porque en el periodo de hoy nada está dicho. Buenas noches.